Muy buenas, hoy es miércoles, esto es Lifters. Hoy tenemos un programa muy interesante porque os voy a hablar acerca de un error muy común que cometemos sobre todo cuando estamos entrenando de cara a perder grasa, y es algo tan sencillo como aumentar el volumen o aumentar la densidad del entrenamiento, pensando que así de esa manera vamos a perder grasa o más rápido o mejor, o que vamos a definir antes, bueno, en definitiva, un montón de cosas. Al final, yo siempre os he dicho que cuando intentéis perder grasa, que el entrenamiento tampoco tenéis que cambiarle mucho, o sea, en el sentido de que si venís haciendo algo que funciona para ganar músculo, a la hora de perder grasa, haced básicamente lo mismo. O sea, tampoco hace falta tocar mucho el entrenamiento en ese sentido. Los mismos ejercicios, el mismo volumen más o menos, quizás incluso bajándolo un poco, no subiéndolo en todo caso, y así vais a perder grasa, porque lo que vamos a hacer con el entrenamiento es mantener el músculo en la medida de lo posible. Luego tenemos la dieta por ahí que nos va a ayudar con el déficit calórico, luego tenemos complementos como pueden ser el cardio, pero yo lo que nunca haría o haría en último término sería aumentar el volumen o la densidad de entrenamiento. Y entrenadores como Charles Poliquin lo popularizaron en enfoques como la composición corporal alemana y les vinieron bien, o sea, no digo que no funcionen, es algo que funciona realmente. Al hacer más volumen vamos a necesitar más energía para alimentar las contracciones musculares. También esto supone un mayor gasto calórico. También al usar intervalos de descanso más cortos, pues mantienes la adrenalina más alta, lo que también hace que quemes más calorías, incluso después de terminar de entrenar. O sea que son opciones que están ahí, que son opciones muy buenas. Pero claro, quizás estamos hablando de personas que se dedican al culturismo, que utilizan ciertas cosas, que les va a venir bien, incluso aunque aumenten el volumen de entrenamiento, se van a recuperar bien. Con lo cual, estamos hablando de casos concretos, de casos puntuales. Que no digo que a ti no te funcione, porque te puede funcionar, pero en un principio, cuando nos planteamos el hacer una definición, lo mejor quizás en ese sentido no sea plantearse el aumentar el volumen de forma drástica en un principio, sino quizás en una última fase, en una última semana o semanas, y hacerlo pues progresivamente. El enfoque de alto volumen y alta densidad funciona bien, lo que pasa es que no es ideal para periodos más largos de tiempo. Por ejemplo, si vamos a hacer una definición muy corta, un mini cut, igual 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, pues quizás ahí podemos hacerlo y no nos cree muchos inconvenientes. Pero claro, cuando estamos planteando una definición un poco más larga, quizás ya de meses, 3 meses por ejemplo, quizás ya en ese sentido sea bastante más complicado el aumentar el volumen, porque al final todo eso hay que gestionarlo, hay que recuperarse de los entrenamientos. Ya no vamos a decir progresar, pero sí mantener la fuerza que teníamos en un periodo de volumen. Mirad, algo que podéis hacer de forma muy sencilla y es algo muy práctico, es, por ejemplo, para saber si estáis manteniendo el músculo o la mayoría de músculo posible, mirad el peso que estáis moviendo en cada ejercicio y mirad a ver si se corresponde con el peso que movíais cuando estabais entrenando para ganar masa muscular, cuando estabais en volumen. Si más o menos es el mismo, que no ha variado mucho, que no ha bajado mucho el peso que estamos moviendo, pues más o menos estamos entrenando bien, estamos manteniendo el músculo o haciendo todo lo posible por mantenerle. Quiero decir con esto que si tú en un press de banca movías 150 kilos, 120 o lo que sea, así repeticiones, y estás moviendo 120 o 118 más o menos, pues quiere decir que estás haciendo las cosas bien. No hace falta que aumentes el volumen de entrenamiento, ni que utilices esta técnica o esta estrategia para aumentar las calorías que gastas al cabo del día y para definir antes y todo esto. Entonces, algo que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo cuando planteamos el entrenamiento de cara a una definición, es no aumentar demasiado tampoco los niveles de cortisol. Esto de aumentar mucho el volumen de entrenamiento, descansar menos entre series, hacer más trabajo de la cuenta, al final aumenta también mucho más el cortisol. Por ejemplo, el volumen, cuanto más volumen hagamos, más energía vamos a necesitar, más cortisol se va a liberar. Luego también, si hacemos mucho volumen de entrenamiento, o por ejemplo, si descansamos muy poco entre series, la intensidad es muy complicado de mantenerla en cada serie. Por ejemplo, si yo hago una serie de sentadillas pesadas, si descanso muy poco, evidentemente no me voy a recuperar de esa serie y en la siguiente ya mentalmente voy a ver que no voy a ser capaz de mover ese peso para esas repeticiones. O sea, me va a ser muy complicado. Y solamente el hecho de pensar en eso ya, de pensar que me va a ser complicado el mover ese peso, ya genera también más cortisol, genera estrés. Por lo tanto, es algo que debemos evitar. O sea, que el cortisol general tampoco quiero decir que sea malo, porque todo se compone al final de generar un estrés y recuperarse de ese estrés. El entrenamiento como tal, al final, simplemente no deja de ser un estrés. Pero bueno, tampoco vamos a aumentarle en exceso, como digo. Luego, por otra parte, en las demandas neurológicas también, si metemos muchos ejercicios básicos, si aumentamos el volumen de entrenamiento en esos ejercicios básicos, si descansamos menos entre series,
Al final, todo esto junto hace que tengamos mucha más demanda a nivel neurológico, con lo cual, otra cosa más que también aumenta el cortisol. Y luego, cuanta más densidad de entrenamiento, cuanto más corto sea el descanso, más y más cortisol vamos a liberar. Con lo cual, todo esto vamos a evitarlo en la medida de lo posible. Como digo, esto al final va a ser un error si lo hacemos desde un principio y lo podemos dejar para una fase final. Al principio, como en todo, yo lo que haría sería hacer el mismo entrenamiento que venimos haciendo durante volumen, o sea, mismos ejercicios más o menos, mismo volumen de entrenamiento, vamos a intentar mantener la fuerza en la medida de lo posible, incluso seguir progresando poco a poco, por muy poco que sea. Y luego para una última fase, lo que sí ya podemos hacer es aumentar un poco el volumen de entrenamiento. Como digo, tampoco es que sea necesario, pero es una herramienta más. O sea, se puede utilizar, pero en una última fase ya, cuando estamos a punto de terminar la definición. Entonces ahí sí que no va a interferir. Por ejemplo, también con el tema del cardio, que es un complemento, mucha gente le mete al principio de la definición. Bueno, pues es algo que se puede usar, pero yo recomiendo siempre ir poco a poco entrenando y luego ya ir incorporando este tipo de complementos que nos van a ayudar con esa pérdida de grasa. Pero en un principio creo que no es la mejor opción hacerlo así. Así que sin más, esto es lo que quería comentar hoy miércoles. Nos escuchamos mañana jueves con una pregunta muy interesante que me ha llegado a través del email. Me la dejaron en ivyamazares.com. Y sin más, como digo, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. ¡Chao!